Muy buenas tardes, bienvenidos a Infobae Televisión. Hoy vamos a hablar del tema de autismo. Estamos con el doctor Claudio Weinsburg. Él es neuropediatra y viene a presentar su libro, Autismo, una guía para padres y profesionales. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ante todo, quería que me contaras cómo surge esta idea de hacer una guía para padres y profesionales del autismo. Sabemos que 1 de cada 88 chicos padecen este trastorno en el mundo. Exacto, esto surge junto con el licenciado Matías Cadaveira, que es el coautor, como una necesidad por parte de las familias de que podamos difundir de una manera clara, lisa y simple, pero con profundidad científica, los diferentes niveles diagnósticos, terapéuticos y pronósticos del autismo. Ahora, ¿cuáles son los principales síntomas, las principales señales de alerta que tiene un chico con autismo? ¿Cuáles son las cosas a las que los padres tienen que estar atentos? Normalmente los padres tienen que estar atentos a un chico que no responde al contacto visual desde temprana edad, es decir, chicos menores de 1 año que a lo mejor no conectan visualmente, no responden frente a la mirada del adulto, sea de los padres o sea de los cuidadores, o muchas veces docentes en jardines maternales que también pueden llamarles la atención. Muchas veces aparece la no respuesta al nombre de un niño que no tiene ningún problema auditivo y no escucha. Muchas veces aparecen algunas conductas repetitivas, estereotipadas, que pueden ser desde mirar las rueditas de un auto, un ventilador o un objeto que pueda tener algún movimiento gravitatorio. Y las conductas generalmente de berrinches, rabietas, de forma desmedida, es decir, que aparecen cuadros berrinchosos con y sin razón, pero sobre todo las cosas de forma desmedida. Ahora, ¿se conocen las causas? ¿Influye la genética? Los trastornos del espectro autista, que es así como uno hoy denomina a los cuadros dentro de los cuales está el autismo, es un trastorno del desarrollo, es de causa genética y tiene un origen neurobiológico. Si uno puede tener un marcador en un análisis de sangre, de orina, una radiografía, tomografía, resonancia o electro, la respuesta es no. El diagnóstico es un diagnóstico clínico. Tiene una base genética, entonces es importante antecedentes familiares y es una causa neurobiológica, es decir, son aspectos en los cuales el cerebro fue formado dentro de la panza, fue intraútero. No es una cuestión adquirida que uno lo tiene como algo que pasó después que el chico nació y que su cerebro se formó. Ahora, ¿cómo es la vida de una persona con autismo? O sea, ¿puede trabajar? ¿Qué tipo de actividades puede hacer? Las personas con autismo existen diferentes niveles de funcionamiento. Entonces, sí, hay chicos con trastornos del espectro autista que no llegan ni siquiera a hablar, y hay chicos que tienen el trastorno del espectro y pueden ni siquiera saberlo. Es decir, que hay chicos que dentro del trastorno o dentro del espectro autista que son de alto funcionamiento, tienen buena performance escolar y pueden trabajar. Probablemente no van a estar dentro de lo que sería atención al cliente, pero no van a tener ningún problema en trabajar en aspectos que tengan que ver con sistemas o el back office o la parte trasera de una empresa. Y en esto, porque lo que define los trastornos del espectro es un trastorno de la socialización y comunicación, es decir, la forma en la que un individuo se relaciona con el mundo que los rodea. Me hablas de los niveles de autismo. ¿Cuál es el tratamiento que hay para cada uno de estos niveles? Si es que lo hay y si hay algún tipo de medicación. Los niveles son niveles de funcionamiento, ¿no? Es decir, uno puede decir, hoy el Manual Estadístico de Enfermedades Psiquiátricas, que se llama DSM-5, que es un manual surgido en mayo del 2013, habla de diferentes niveles de severidad y uno tiene que ponerle diferentes niveles de funcionamiento, que involucra lo intelectual, que involucra lo cognitivo, que involucra lo escolar y obviamente lo laboral. El abordaje terapéutico de un chico que tiene un trastorno del espectro autista
es un abordaje inter y multidisciplinario. Es decir, hay varias disciplinas que van a intervenir. El tipo de abordaje que cada chico necesita tiene que ser individualizado, personalizado, tiene que ser un traje a medida. No hay que para todos es lo mismo, porque cada chico va a tener sus propias fortalezas y debilidades y en base a ese perfil totalmente individual, uno tiene que hacer el abordaje terapéutico. Y tal vez la piedra principal o la inicial tiene que ver con cómo uno, y en esto tal vez la misión del libro ayuda, es orientar y de alguna manera educar a los padres en la forma en la que tienen que interactuar con estos chicos. Muchas veces generar un cambio en la frecuencia que los papás tienen una vez que saben el diagnóstico es muy diferente a lo que tenían previamente. Ahora, me preguntaba recién qué pasa con estos chicos en edad escolar, ¿no? ¿Cómo se integran con sus compañeros? ¿Hay algún tipo de tratamiento diferenciado dentro de la escuela? ¿Están las escuelas preparadas para recibir a chicos autistas o hay escuelas distintas o diferentes para poder recibirlos? Perfecto, excelente pregunta. Yo creo que en los últimos 10 años el avance que hemos tenido en la escolaridad es que los chicos concurren a escuelas normales. Generalmente recibidas de una manera en la cual tienen algún proyecto de integración o cierta adaptación de la currícula, pero la integración de chicos con capacidades diferentes es cada vez más común en escuelas públicas y privadas, incluso aquellas que un par de décadas atrás no lo hubieran pensado o soñado poder tener niños integrados en sus escuelas y en sus aulas. Hay mucha gente que confunde el autismo con el trastorno de Asperger. ¿Qué diferencia hay? Perfecto. En el manual anterior al DSM-5 era el DSM-4 y ahí estaban los trastornos del espectro autista, TEA, o trastorno generalizado del desarrollo, TGD, que son siglas que a lo mejor las personas y las familias fueron familiarizándose más en el último tiempo. Había 4 diferentes trastornos que estaban dentro de los trastornos generalizados del desarrollo o trastornos del espectro autista. Y eran el autismo, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett y el síndrome desintegrativo infantil. Entonces, eran diferentes entidades dentro de un paraguas que se llamaba TGD. Hoy se llaman todos trastornos del espectro autista, con diferentes niveles de severidad. Pero en definitiva el síndrome de Asperger, que era la pregunta, es un tipo de trastorno del espectro de alto funcionamiento. Son chicos funcionales, son chicos que van a la escuela, son chicos inteligentes, pero que tienen una gran dificultad en el aspecto social. Les cuesta socializar, hacerse amigos, son muy literales, no entienden los chistes, tienen dificultades en interpretar los dobles sentidos y en decodificar cuestiones cotidianas que a lo mejor chicos de diferentes edades van teniendo. Entonces van resultando muchas dificultades en la interacción y adaptación social de estos individuos. Ahora, volviendo a nuestro país, ¿cómo está Argentina preparada para los chicos autistas en comparación a lo mejor con otros países o con Estados Unidos? ¿Y qué cantidad de personas se estima que en Argentina tienen este trastorno? Argentina está preparada para abordar estos trastornos, los trastornos del espectro autista, de una manera adecuada y similar a otros países como Estados Unidos o Canadá. La diferencia tal vez es que, como en otros países o no, la distribución de los profesionales que tratan no es uniforme a lo largo y a lo ancho del país. Entonces hay lugares en donde hay muchos profesionales, hay ciudades donde no hay tantos, entonces a lo mejor hay áreas del país donde sí se dificulta el abordaje, y no porque sea, sino porque la distribución de los profesionales es muy diferente en algunas ciudades en relación a otras. Así que hay ciudades en donde uno tiene que armar algo mucho más a medida de las posibilidades y no de las necesidades, sino de las posibilidades ciertas que hay para poder trabajar. La incidencia, como decías, es algo que viene claramente en aumento en la última década o dos. Uno porque hay más diagnóstico, otro porque hay más conocimiento y uno puede diagnosticar lo que conoce. Hay más capacitación docente y de profesionales, sobre todo de pediatras que tienen un poco más de conocimiento y de identificación de estas pautas de alarma o banderas rojas. Y la incidencia que a lo mejor hace 10 años era una en 1000 y hace 20 era una en 10.000, hoy es una en 88. Es un aumento importante de la incidencia en relación a años previos.
y es algo que sigue en aumento. Tal vez la pregunta de cuál es la causa no la tenemos. Si hay algún factor ambiental, algún factor del entorno, algún factor que haga desencadenar la presencia de cierta predisposición genética, no tenemos una respuesta hoy, y es una deuda aún de la ciencia, que es el camino que las enfermedades mentales están tomando para la próxima década, que es encontrar marcadores biológicos para las diferentes enfermedades mentales. ¿Y es un trastorno que tiene tratamiento pero que nunca puede revertirse? Nunca uno puede decir que no tiene una cura real o del 100%, pero tiene mucha mejoría y tiene mucho por evolucionar favorablemente en lo que tiene que ver con los niveles de funcionamiento conductual, social, escolar y laboral. Finalmente, Claudio, quería preguntarte, ante las primeras señales de alerta, ¿a qué especialista deben recurrir los padres y qué es lo que tienen que hacer? Lo más importante, y siempre las capacitaciones y la formación pasa por el pediatra, ¿no? Que es el médico que más cerca está de la familia y de los chicos. Así que el pediatra es el principal médico que recibe estas inquietudes de los padres, y uno no debe subestimar la preocupación de un padre en relación a su desarrollo. Porque siempre que un papá está preocupado, alguna cuestión uno tiene que tenerla en cuenta y abordarla. Y tanto la derivación a un neuropediatra o a un psiquiatra infantil para un diagnóstico clínico es importante, y el abordaje es interdisciplinario. No hay un solo profesional que trata los trastornos del espectro autista. El trabajo es en equipo y es interdisciplinario. Debería haber un coordinador médico, que generalmente es el neurólogo o el psiquiatra, que coordine un equipo de trabajo que trabaja con el chico y su familia. Claudio Weisburg, un placer haberte tenido con nosotros en Infobae TV. Muchas gracias por la invitación.